Todo el mundo conoce a Brad Pitt. No necesito presentártelo. Es una de esas personas que parece siempre haber estado en Hollywood. El Club de la Pelea, Seven, Ocean's 11, Bastardos sin Gloria, Once Upon a Time in Hollywood y ahora más reciente, F1. Su carrera lleva más de 30 años y probablemente si le preguntas a una persona qué piensa cuando escucha su nombre, te responderá alguna de esas películas. Pero yo pienso algo totalmente distinto. Hace menos de 10 años estuvo investigado por el FBI. No por fraude, no por drogas, no por un problema en un rodaje, sino por un presunto episodio de violencia ocurrido dentro de un avión privado. Y fue ahí donde algo dejó de cuadrarme. Porque estamos hablando de una de las personas más famosas del planeta. Hubo una investigación, hubo un divorcio que ocupó portadas en todo el mundo, hubo acusaciones muy graves. Y sin embargo, hoy casi nadie parece recordarlo. De hecho, si buscas videos sobre Brad Pitt, la mayoría hablan de sus películas, de cómo sigue viéndose increíble a sus 60 años, de su nueva relación, de F1, pero el avión casi desapareció de la conversación. Y pensé, ¿cómo pasó eso? ¿Cómo una historia tan grande terminó convirtiéndose en algo que casi nadie menciona? Al principio quería hablar de un divorcio, pero cuanto más leía, más claro tenía que me interesaba otra cosa. Porque el verdadero misterio no es qué pasó entre Brad Pitt y Angelina Jolie. El verdadero misterio es cómo recordamos las historias. Y para responder esa pregunta, hay que volver a septiembre de 2016. Acto 2, el día que todo cambió. En 2016, Brad Pitt y Angelina Jolie no eran simplemente una pareja famosa. Eran probablemente la pareja de Hollywood. Durante más de una década parecían intocables. Tenían 6 hijos, una carrera enorme y una imagen que daba la impresión de que nada podía romperse. Hasta que un vuelo privado de Francia a Estados Unidos cambió todo. Antes de seguir, quiero hacer una aclaración. En esta parte voy a hablar sobre acusaciones de violencia doméstica. No voy a describir nada de forma gráfica, pero igual es un tema delicado. Cuando la noticia salió por primera vez, todo era bastante confuso. Los titulares decían que había ocurrido un incidente durante un vuelo privado, que el FBI estaba investigando y que Angelina Jolie había solicitado el divorcio pocos días después. Eso era prácticamente todo lo que sabíamos. Con el tiempo, se confirmó que tanto el FBI como el Departamento de Servicios para Niños y Familias del Condado de Los Ángeles investigaron lo ocurrido. Ninguna de las investigaciones terminó con cargos penales contra Brad Pitt. Y para mucha gente, ahí terminó la historia. Caso cerrado. Muchos pensaron que eso era todo. Pero años después leí algo que cambió completamente mi percepción del caso. Angelina Jolie pidió acceder a documentos relacionados con la investigación del FBI. Y gracias a esos documentos empezaron a conocerse detalles que nunca habían sido públicos. Según su versión, la discusión había empezado incluso antes de subir al avión. Durante el vuelo, la situación fue escalando. Angelina afirmó que Brad Pitt comenzó a insultarla, que la sacudió, que la sujetó con fuerza y que cuando algunos de sus hijos intentaron intervenir, también hubo enfrentamiento entre ellos. Días después, presentó la demanda del divorcio. Además, existen fotografías de las lesiones que Angelina aseguró haber sufrido durante ese episodio. No voy a enseñarlas porque no creo que hagan falta. Lo importante no es la imagen, lo importante es que forman parte del expediente. Brad Pitt, por su parte, negó haber agredido físicamente a Angelina o a sus hijos. Años después reconoció que durante esa época tenía un grave problema con el alcohol. Incluso dijo que dejar de beber cambió su vida. Después de leer esos documentos entendí por qué el caso volvió a ser noticia. Lo que no esperaba era la reacción de Internet. Porque incluso después que salieran esos documentos, había millones de personas completamente convencidas de que Angelina Jolie estaba mintiendo. Y fue ahí cuando dejé de preguntarme qué había ocurrido exactamente dentro del avión, porque me di cuenta que esa ya no era la pregunta más interesante. ¿Por qué tanta gente parecía haber decidido quién decía la verdad mucho antes de conocer toda la historia?
Acto 3. La gente ya había decidido. Cuando terminé de leer los documentos, pensé que iba a pasar una cosa. Pensé que la conversación en internet había cambiado. No digo que todo el mundo fuera a creerle a Angelina, pero al menos esperaba encontrar más dudas, más debate, más gente diciendo, bueno, la historia ahora parece más complicada, pero fue exactamente al revés. Abres esta plataforma, después TikTok, después Reddit, y parecía que estaba leyendo los mismos comentarios una y otra vez. Está mintiendo. Solo quiere destruir la carrera de Brad. Solo busca quedarse con más dinero. Y lo que más me llamó la atención no fue encontrar esos comentarios. Fue que eran los que tenían más apoyo. Miles de personas ya parecían haber tomado una decisión. Y ahí me hice una pregunta, no sobre Brad, sobre nosotros. ¿Por qué es tan fácil estar completamente seguros de algo cuando ninguno de nosotros estuvo ahí? Porque una cosa es decir, no sé qué pasó, y otra cosa muy distinta es decir, ya sé quién está mintiendo. Son dos posturas completamente diferentes. Y cuanto más seguía leyendo, más sentía que el avión ya no era el centro de la historia. La verdadera cuestión es, ¿por qué tanta gente desconfiaba de Angelina incluso antes de escuchar su versión? Porque eso era lo raro. No parecían estar reaccionando a las acusaciones. Parecían reaccionar a Angelina. Y si eso era cierto, entonces el problema no había empezado en el 2016. Había empezado muchísimo antes. Así que dejé de investigar el divorcio y empecé a investigar la imagen que Angelina llevaba cargando desde hacía años. Y así muchas piezas empezaron a encajar. Acto 4. Angelina ya tenía un papel. Si creciste en los años 2000, probablemente recuerdes cuál era la imagen pública de Angelina Jolie. Y no hablo de sus películas. Hablo del personaje que los medios construyeron alrededor de ella. No era la actriz ganadora del Oscar, no era la directora, no era ni siquiera la activista. Era la mujer que le quitó el esposo a Jennifer Aniston. Esa fue la historia que vimos durante años. Revistas, portadas, todo giraba alrededor del mismo relato. Si creciste en esos años, probablemente recuerdes esas portadas. Jennifer llorando, Angelina sonriendo, la mujer que destruyó el matrimonio perfecto. Esa historia se repitió tantas veces que dejó de sentirse como una opinión y se convirtió en un hecho. Y esa etiqueta nunca desapareció. Después llegaron otras, la excéntrica, la que siempre hacía algo extraño. Cada cierto tiempo alguna de esas historias volvía a hacerse viral. Y ahí fue donde algo dejó de convencerme, porque ninguna de esas historias respondía a la pregunta más importante. ¿Qué pasó en 2016? Nada. Una relación polémica de hace 10 o 15 años no respondía a esa pregunta. ¿Un collar con líquido rojo? Tampoco. ¿Una entrevista incómoda? Tampoco. Y sin embargo, cuando aparecieron las acusaciones contra Brad Pitt, todo eso volvió, como si fueran pruebas, como si dijeran, mírala, siempre fue así. Y creo que todos hacemos eso alguna vez. Confundimos reputación con evidencia. No estoy diciendo que Angelina sea perfecta, no lo es. Nadie lo es. Ha tomado decisiones cuestionables, como cualquier figura pública. Pero una cosa es analizar cómo empezó una relación y otra es analizar una denuncia de violencia. Son conversaciones diferentes. Y aún así, Internet las mezcló. Y cuanto más leía, más sentía que el caso Brad Pitt nunca iba a discutirse desde cero, porque Angelina ya llegaba con una historia escrita. Pero entonces apareció algo que ya no tenía nada que ver con revistas, ni con los tabloides, ni con TikTok. Aparecieron las únicas personas que realmente habían vivido esa historia desde adentro. Sus hijos. Acto 5, entonces miré a sus hijos. Hasta este momento todo lo que había leído venía de algún lado. Documentos, titulares, comentarios, versiones de una parte, versiones de la otra, y pensé, ¿hay algo que no dependa de lo que Brad o Angelina dicen? La respuesta era sí, sus hijos. Y aquí quiero ser muy clara. Nosotros no sabemos qué pasó dentro de esa familia. No estuvimos ahí, no sabemos cómo era su relación, pero sí podemos observar algo que ocurrió con el paso de los años. Y fue imposible no notarlo. Primero vi una noticia sobre Vivienne. Había participado como asistente de producción en The Outsiders, pero había un detalle que llamó la atención. En los créditos aparecía como Vivienne Jolie. No Vivienne Jolie Pitt, solo Jolie. Cuando leí esa noticia pensé, bueno,
quizás no significa nada. Hay muchas razones por las que alguien puede usar un apellido u otro. No me pareció suficiente para sacar conclusiones, pero unos meses después apareció otra noticia. Shiloh había solicitado legalmente eliminar el apellido Pitt. Ahí sentí que la historia empezaba a ser más difícil de explicar, porque eso era diferente. Eso ya no era un crédito, era un cambio legal. Recuerdo que la mayoría de los titulares hablaban de Brad, de que estaba devastado, de que perder la relación con sus hijos era una de las cosas más dolorosas que había vivido. Y puede ser verdad, no tenemos forma de saberlo. Pero mientras todo el mundo hablaba de cómo se sentía Brad, yo no dejaba de pensar en otra cosa. ¿Qué llevó a Shiloh a tomar esa decisión? Sentía que esa era la pregunta que casi nadie estaba haciendo. Después apareció Knox. En documentos relacionados con su graduación, también dejó de usar el apellido Pitt. Y ahora tenemos un patrón. No una prueba, un patrón. 3 hijos, 3 decisiones parecidas, y aún así la explicación que más se repetía seguía siendo exactamente la misma. Angelina les lavó el cerebro, los puso en contra de su padre. Es una posibilidad que muchas personas plantean. Y sí, la alienación parental existe, es un fenómeno reconocido, pero también pensé algo. Para ese momento, varios de ellos ya eran adolescentes o adultos, y eso hacía que la situación sea mucho más compleja de lo que muchos comentarios dejaban ver. Entonces llegué a la historia que más me impactó de todo esto: Pax. Hace algunos años salió a la luz una historia de Instagram que había escrito durante un Día del Padre. No era una entrevista, no era un comunicado, era una publicación personal que terminó haciéndose pública años después. En ella describía a Brad Pitt como un terrible ser humano. Decía que había hecho de su familia un infierno y que sus hermanos pequeños sentían miedo cuando él estaba presente. Lo leí varias veces, no porque ese mensaje resolviera el caso. No lo hace, pero porque me obligó a cambiar la forma en que estaba viendo toda esta historia. Hasta ese momento yo seguía pensando que era un conflicto entre 2 exesposos. Después de leerlo, empecé a pensar en una familia, y eso cambia completamente la conversación. Con el tiempo pasó algo parecido con Sahara y también con Maddox. Hoy, los 6 hijos son mayores de edad y ninguno utiliza públicamente el apellido Pitt. ¿Eso demuestra exactamente lo que ocurrió en 2016? No, sería irresponsable decirlo, pero tampoco creo que sea un detalle que podamos ignorar. Y aquí la historia daba otro giro, porque mientras todo esto pasaba, mientras la relación con sus hijos parecía deteriorarse, había otra parte de la historia que iba en una dirección completamente opuesta. Brad Pitt seguía siendo una de las personas más queridas por Hollywood. Y fue ahí cuando pensé, espera, ¿cómo una cosa pasó sin afectar la otra? Yo estaba convencida que después de todo esto su carrera tenía que haber cambiado. Así que hagamos algo muy simple. Entremos a Internet Movie Database, empecemos a bajar y lo que encontramos no es lo que se esperaba. Acto 6. Pero su carrera nunca se detuvo. Podemos entrar a Internet Movie Database esperando encontrar un vacío. Podríamos pensar que después de un caso así, Brad Pitt habría desaparecido de Hollywood durante un tiempo, o que por lo menos los grandes estudios habrían tomado distancia. Esa contradicción no me dejaba tranquila. Así que abrí Internet Movie Database, empecé a bajar una película, y otra más. ¿En qué momento dejó de ser un problema? Porque mientras la historia con Angelina seguía apareciendo en los tribunales, mientras seguían saliendo noticias sobre sus hijos, su carrera sigue avanzando. No parece la carrera de alguien cuya imagen pública se hubiera derrumbado. Parece exactamente la carrera de Brad Pitt. Me di cuenta que estaba comparando 2 historias distintas, la que aparecía en los documentos y la que aparecía en la memoria pública. Y esas 2 historias ya no parecían ir de la mano. No estoy diciendo que Hollywood decidiera ignorar todo, tampoco estoy diciendo que existiera una conspiración para proteger a Brad Pitt. Lo que digo es mucho más simple. La conversación cambió. Y cuando una conversación cambia, vale la pena preguntarse por qué. Porque cuanto más investigaba, más me daba cuenta de que había episodios de la vida de Brad Pitt que casi nunca aparecían cuando la gente hablaba de él. Y hubo uno en particular que me sorprendió muchísimo, porque yo nunca había oído hablar de él. Acto 7, la historia que desapareció. Pensé que ya había terminado de investigar, hasta que leí estas 3 palabras: make it
Right. No tenía idea de qué significaban, pensé que era otra película y terminé leyendo demandas durante horas. Después del huracán Katrina, Brad Pitt impulsó un proyecto para construir viviendas para familias que lo habían perdido todo. Sobre el papel, era una historia increíble. Una estrella de Hollywood usando su fama para ayudar. Y durante años eso fue exactamente lo que se contó. Pero seguí leyendo y la historia es distinta. Algunas de esas viviendas empezaron a presentar problemas graves. Moho, filtraciones, defectos estructurales. Varias familias denunciaron que las casas que debían presentar un nuevo comienzo se habían convertido en otro problema más. Con el tiempo llegaron las demandas. Hubo acuerdos millonarios y el proyecto terminó siendo mucho más polémico de lo que yo esperaba. Quiero hacer una aclaración porque creo que es importante. No estoy diciendo que Brad Pitt fuera el único responsable de todo lo que pasó con Make It Right. La situación fue mucho más compleja que eso. Lo que me llamó la atención fue otra cosa. ¿Cómo era posible que yo nunca había leído sobre esa historia? Porque cuando investigas a Angelina, Internet no deja de recordarte errores de ella de hace 20 años. Pero cuando investigas a Brad, tienes que escarbar muchísimo más para encontrar episodios como este. Y empecé a ver un patrón. No un patrón de culpabilidad, un patrón de memoria. Parece que algunas historias permanecen vivas durante décadas, mientras otras desaparecen sorprendentemente rápido. Y fue ahí cuando llegué a la última pieza de este rompecabezas. No estaba en un tribunal, no estaba en una entrevista, estaba en algo mucho menos visible. La forma en que se construye una imagen pública. Porque cuando empecé a investigar quién estaba detrás de esa imagen, la historia dejó de ser solo sobre Brad Pitt y empezó a ser sobre algo mucho más grande. Acto 8. Al final, este video no es sobre Brad Pitt. Cuando empecé esta investigación, pensé que iba a responder algo mucho más simple. ¿Qué pasó entre Brad Pitt y Angelina Jolie? Pero cuando llegué al final, me di cuenta de que esa ya no era la pregunta. Porque hay algo que no dejaba de repetirse. Cuando aparecía información que perjudicaba a Angelina, permanecía en la conversación durante años. Cuando aparecía información que perjudicaba a Brad Pitt, desaparecía mucho más rápido. Y eso no demuestra que una persona tenga razón, ni demuestra que la otra esté mintiendo, pero sí demuestra algo. Que nuestra memoria no funciona de forma neutral. Y cuanto más leía, más encontraba referencias a la misma firma de relaciones públicas que había trabajado con otras celebridades envueltas en crisis mediáticas. ¿Eso prueba que manipularon la opinión pública? No, quizás no. Las relaciones públicas existen precisamente para gestionar la imagen de una persona pública. Pero también influyen los medios, los algoritmos y nuestras propias ideas preconcebidas. Eso no significa que puedan cambiar la realidad, pero sí pueden influir en cómo esa realidad se cuenta. Y creo que muchas veces confundimos esas dos cosas. No recordamos los hechos. Recordamos la versión de los hechos que más vemos repetida. Y ahí entendí por qué este caso me había parecido tan extraño desde el principio. Yo no estaba intentando descubrir quién era el bueno o el malo. Estaba intentando entender por qué millones de personas parecían tener una certeza absoluta sobre una historia que ninguno de nosotros vivió. Y eso es la parte más interesante de todo este caso. Tal vez nunca sepamos qué ocurrió exactamente dentro de ese avión. En mi opinión, me puedo inclinar por una versión parecida a la de las víctimas. Pero probablemente solo Brad Pitt, Angelina Jolie y sus hijos conozcan toda la historia. Y eso está bien. No todos los casos tienen una respuesta definitiva, pero hay una diferencia enorme entre decir no lo sé y decir ya sé exactamente lo que pasó. Una postura deja espacio para la evidencia, la otra no. Confundimos reputación con evidencia. Después de leer documentos, entrevistas, demandas y cientos de comentarios, no terminé con más certezas, terminé con más preguntas, no para elegir un bando, sino para cuestionar una historia que yo misma daba por sentada. Y quizás eso sea lo más importante de este video. No si Brad Pitt logró recuperar su imagen, no si Angelina Jolie dijo toda la verdad, sino preguntarnos algo mucho más incómodo. ¿Cuántas de nuestras opiniones nacen realmente de los hechos y cuántas nacen de la historia que escuchamos una y otra vez?
Quizá dentro de 10 años volvamos a hablar sobre Brad Pitt y probablemente volvamos a hablar de sus películas, de sus premios, de la próxima alfombra roja, tal vez casi nadie recuerde el avión, o Make It Right, o las decisiones de sus hijos, porque la memoria funciona así, no siempre conserva lo más importante, conserva la historia que más veces escuchó. Tal vez ese sea el verdadero poder de Hollywood, no hacernos creer una mentira, sino decidir qué historia seguimos recordando. Gracias por ver el video, no se olviden de suscribirse, darle like y los espero en el siguiente.